Vamos a hacer la tercera clase sobre el nacionalismo español. Ya habíamos hecho las dos previas, las que consistían en los intentos previos en la obra de autores como puedan ser Ruperto Chapí o Bretón. Luego vimos la importancia de Felip Pedrell, más como musicólogo que como autor, y la importancia que tuvo en el desarrollo del nacionalismo, azuzando a otros compositores como puedan ser Isaac Albéniz o Enrique Granados, en primer lugar, hacer ya un nacionalismo español serio, sobre todo basado en el andalucismo. Luego vimos a Manuel de Falla y a Joaquín Turina con más detenimiento y nombramos así por encima autores como Conrado del Campo, Julio Gómez, Jesús Guridi, Óscar Esplá, que son autores que valen sin duda para la lista de compositores, que en este examen preguntaré, aparte del nombre, la nacionalidad. Luego, lo último que vimos fue el grupo de Madrid, y hablamos un poco de Ernesto Haffler, escuchamos un fragmento de Atlántida, la obra que le terminó a Manuel de Falla, y escuchamos algo de las danzas gitanas. Y luego vimos pues, por encima algo de Rodolfo Hassler, Salvador Bacarís, Gustavo Pitaluga, que era el paso doble ese tan interesante, Fernando Remacha, Joaquín Salvat, y hablamos también y escuchamos un par de piezas de Rosa García Scott, una compositora a la que se le ha hecho muy poca justicia históricamente, y ahora es un poco pues, el momento de traerla de vuelta, ¿no? Vale, vamos a terminar el tema. Como veis, hay muy poca teoría, lo vamos a dedicar casi todo a escuchar cosas. Entonces, vamos a empezar por el grupo de compositores independientes de Cataluña. Este grupo de compositores es un compositor que está muy a tope con la modernidad de su época. Todos viven durante la dictadura, la mayoría viven fuera de España durante la dictadura, lógicamente, porque en la etapa de la dictadura, digamos que la vida musical, artística, de vanguardia, de alguna manera, pues la copan otro tipo de autores, pues más, por decirlo de una manera fina, más complacientes con la dictadura, como pueda ser quizás Luis de Pablo, en la mayor parte de su época, y a Luis de Pablo no lo vamos a tratar en este tema. Bueno, aunque Luis de Pablo, desde luego, es un autor a tener en cuenta y conocer alguna de sus obras, por la importancia que tuvo, que pese a que fuera más complaciente con el franquismo, en determinadas épocas, no quiere decir que fuera un mal compositor, en ningún caso. Pero hay casos de compositores pues, que son mucho más sangrantes o mucho más injustos, como pueda ser el caso de Robert Gerard, que es el primer autor que tenemos en la lista de compositores independientes de Cataluña. Este es alumno directo de Felip Pedrell y, bueno, es el único español que en lugar de ampliar los estudios en Francia, como hicieron Albéniz, Granados, Manuel de Falla, ¿no?, que gravitaron todos en torno a la Francia de los impresionistas, por así decirlo, se fue a estudiar a Viena. Fue alumno directo de Arnold Schoenberg y trajo a España las novedades de la segunda escuela de Viena. Si la primera escuela de Viena eran Haydn, Mozart y Beethoven, la segunda, ¿alguien sabe cuál es? ¿Qué autores son? La segunda son Arnold Schoenberg, Anton Webern y Alban Berg, que son autores que veremos en el tema siguiente. Bueno, intentó la difícil tarea de aliar los elementos de la tradición española con nuevos recursos del serialismo, el dodecafonismo, en obras tales como su ballet Ariel o su ópera La Dueña. Su obra de cámara sobre los signos del zodiaco es mucho más abstracta y menos nacionalista, más internacional, por tanto, y lo convierten en uno de los maestros de la modernidad europea. El problema que tiene Roberto Gerard, problema en el buen sentido, es que fuera de España puede que sea uno de los compositores españoles más conocidos, seguramente el más conocido después de Manuel de Falla. ¿Aquí lo conocía alguien? Robert Gerard. Ni idea, ¿no? No lo había sido en la vida. Pues es curioso. No, pero no por vuestra culpa, es curioso porque es un compositor que, por circunstancias, sobre todo más políticas que artísticas, en España no se le ha dado cancha. Y fuera de España, pues resulta que es un compositor súper reconocido. Y aquí, a día de hoy, después de ya entrada la democracia, etcétera, etcétera,
se le sigue sin conocer fuera de los cenáculos ya de los compositores o quizá en los estudios superiores, aunque bien es cierto que, salvo en un curso que hice aparte, a mí en todos mis estudios este compositor no me lo han nombrado. Me nombró Emilio Calandín en un curso que hice con él, bastante interesante, pero que es un compositor que para el gran público sigue siendo muy desconocido. Y bueno, vamos a escuchar un fragmento de uno de sus poemas sinfónicos, de un ballet que se llama Don Quijote, más español que Don Quijote, creo que no hay nada o hay pocas cosas. Entonces, bueno, vamos a darle caña a esto. Vale, fijaros que esto está compuesto en 1940, es posterior a Manuel de Falla, lógicamente. A priori, precisamente porque está bastante contaminado. No voy a decir atonales, porque atonal no es, pero sí bastante modernas ya que en el tiempo es bastante moderno, ya como de una tercera generación de compositores eh, nacionalistas. ¿Vale? Es un compositor que recomiendo para ya tanto de elegir que no sé exactamente qué año de cabeza, pero no, realmente sí. De la música clásica, cuando no se tiene buenas experiencias, cuando hablamos de es como si estuvieran ahí, paso 40 años, ¿no? Vale. Otro compositor importante de la música catalana, no demasiado amigo de los... Ahí ya lo diré. No demasiado amigo de los alegros, pero bueno, es Frederic Mompou, ¿vale? ¿Alguien tiene el micro encendido? Que oigo ruidos súper extraños. Vale. Frederic Mompou. Este sí que se inspira en ciertos temas folclóricos de Cataluña y es influenciado por el impresionismo francés. Crea una música intimista, una música callada en forma de piezas breves, preferiblemente para canto y piano o piano solo. Realmente aquí en audiciones de piano hemos escuchado en ocasiones La Puerta del Vino de Frederic Mompou, pero bueno, es un músico que lo importante es su obra para piano, las canciones cantadas, pero bueno, vamos a escuchar de los cançons i danses, son 12 canciones compuestas entre 1921 y 1963.
apreciar la dosis de folclore. Pero bueno, es una muestra de un compositor muy fácil de escuchar, piezas breves para piano y música pues con mucha calidad. Vale, y luego lo que he hecho ha sido, vamos a escuchar a algunos autores sin demasiadas explicaciones por motivos de tiempo, pero bueno, que os valgan también para vuestra lista. Uno de ellos, y quizás los más importantes, al menos bajo mi punto de vista, sería Xavier Monsalvatge, ¿vale? Que es este compositor. Esta es una canción tradicional, perdón, este no es Monsalvatge, que se me ha ido. ¿Qué le pasa a esto? Este aquí. Xavier Monsalvatge, ¿vale? El paisaje del Montseny ainsi et feliç. ¿Habíais oído alguna vez impostación en catalán? O sea, cantando ópera en catalán. Hay bastante, ¿no? Realmente en estos autores podéis encontrar un montón de canciones, incluso óperas escritas en catalán. Vale, otros ahora sí, Manuel Blancafort, uno de los autores que tratan la voz, bajo mi punto de vista, con más calidad. Vamos a escuchar esta canción, que esta sí que vale la pena que la escuchemos entera. Se llama Candamor, el grupo es Voice of Ascent.
o bonita, ¿no? Creo yo, una canción. Bueno, bonito es algo bastante subjetivo, pero dentro de lo que estamos oyendo últimamente, que es muy del siglo XX, bastante áspero, tal y cual, pues es una canción que entronca pues, con una tradición más tonal. Bien, compositores importantes, Joaquín Oms, es elegido la variación de una canción popular catalana para piano. Aquí sí que cuesta más la canción, no quiere decir por esto. No, sí. Simplemente por el título dice que son variaciones en una canción popular catalana. Por lo tanto, si no conocemos el folclore, no sabemos si es cierto o no, pero bueno, certeza, ¿no? De que no nos está mintiendo. Vale, Eduardo Toldrá, de este no os he puesto nada por ahí, pero sí que he elegido algo de Joan Guinjoan. El trencadís es una especie de... Sí, pero bueno, es una técnica de azulejería, ¿no? Trencadís. Correcto. ¿Vale? Es una obra que está bastante chula. Os recomiendo que la escuchéis entera. Yo la conocí hace poco, buscando música para preparar esta clase y no me lo había preparado, aunque no sea puramente un compositor nacionalista, ya que se murió la semana pasada. Vamos a escuchar un poco de Josep María Mestres Quadreny. ¿Os suena este autor? Salió en el telediario y todo que se había muerto, ¿no? Bueno, es un autor realmente muy interesante. Bueno, creo yo que es muy interesante porque hizo un montón de música para electrónica, de música electrónica, que es algo que veremos más adelante también y lo recuperaremos. Pero bueno, por escuchar, también era un autor que hacía partituras que no eran para ser tocadas, sino para ser observadas, ¿no? Así como un cuadro, ¿no? De hecho, en lugar de interpretarse, se exponían en espacios expositivos o en museos y la gente iba a ver las partituras por lo bonitas que eran. ¿Pero se podía tocar o no? Se podía tocar, pero a ver, cualquier cosa se puede tocar, pero no estaba pensado para que sonara de una determinada manera. Estaba pensado para que fuera bonita a los ojos. Eso también es algo que hizo bastante Llorens Barber, del que ya hablaremos más adelante también. Pero bueno, por escuchar un poco de Tot muda de color al son de la flauta.
sala para ti. Desarrolló mucho, fue un músico español importante en el desarrollo de la notación en el siglo XX, ¿no? Como creador de nuevos conceptos de notación para ser interpretados y sacar pues, nuevos contextos. Bueno, vamos a ir a Valencia, ya por fin para acabar el tema, un apartado pues, que entró un poco con el País Valenciano, con nuestra tierra, y entonces, bueno, en el País Valenciano lo que encontramos es que el foco de emisión del sonido es distinto al del resto de comunidades autónomas o incluso de países, porque aquí se da el fenómeno de las sociedades musicales que albergan bandas de música, ¿no? La banda de música es algo que viene del mundo militar, empiezan a aparecer sobre todo en el siglo XIX, luego en el siglo XX se desarrollan. Yo recomiendo, si queréis saber algo más sobre las bandas por esta zona, que os leáis el libro de la historia del litro, la primera parte, que es un trabajo de investigación que hicieron cuatro músicos del litro potentes, ¿no? Investigadores, y yo creo personalmente que es un trabajo que está súper bien, no solo por las anécdotas que hay de Buñol, de la escisión de las bandas y de la creación del artificio de la armónica, sino de todo el trabajo que hacen de antes, de lo que había por aquí a nivel de bandas antes de los litros y los feos, ¿no? Y creo que es un trabajo brutal, es un libro así gordo, pero lo que os digo yo solo es el principio del libro. Trabajo buenísimo. Entonces, dicho esto, los compositores de aquí, lógicamente, se diferencian de los compositores de otros lugares porque no componen para orquesta. Porque si compones aquí para orquesta, ¿quién lo va a tocar? Pues nadie. Nadie, porque aquí no hay orquestas. Hay orquestas escolares, orquestas en los centros educativos que suelen tener el nivel que tienen, orquestas en los conservatorios que suele haber poca gente, porque aquí se fomenta pues, que se toquen otro tipo de instrumentos, que no son los de cuerda. Y esto no es bueno ni malo, realmente la banda es un vehículo de expresión como cualquier otro, ¿no? Antiguamente, o ahí en la Universidad Católica en Valencia, algunos profesores decían que la única música a tener en cuenta es la que hace la orquesta o el cuarteto de cuerdas, y esto es una rotunda gilipollez, pero con mayúsculas. Decir eso es ser gilipollas, que es lo que le pasaba a alguno de esos profesores. Pero bueno, compositores para banda, hay un montón y muy buenos. Evidentemente, la música de banda no se desarrolla en España, sino que se desarrolla sobre todo en África y en los Países Bajos. Por otra parte, está la vertiente estadounidense. Y en España, digamos, que se vive de tocar transcripciones mucho tiempo hasta que compositores ya de una vez empiezan a hacer música original para banda. ¿Y qué pasa? Pues que para que esa música sea tocada, tampoco de un mundo bandístico donde lo que proliferan son las transcripciones, el wagnerianismo, las zarzuelas, ya lo diré, las antologías de las zarzuelas sin cantantes, solamente instrumental, tal, por lo que se tocaban las bandas, lo que les gusta a nuestros abuelos. Se vive mucho de esto. Entonces, una manera de poder hacer música original y que la gente no la rechace, como le pasó a compositores, pues como por ejemplo Ramón Ramos, que era un compositor muy interesante, algunas obras de Armando Blanquer, por ejemplo, también, que eran tan modernas para el público o para el sitio donde se iban a tocar,
que no se tocaban. Y nos encontramos con que hay obras de los años 70 y de los años 80 que se están poniendo de relevancia ahora o quizá hace 5 o 6 años que hubo un cierto movimiento de volver a interpretarse esta música. Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar un poco por encima con los compositores nacionalistas. Y yo os he puesto algunos, los que considero que son más importantes y seguro que me voy a dejar otros muchísimos, pero vamos con esto. Por ejemplo, Amando Blanquer, este compositor me imagino que sonará. Amando Blanquer, lo escuchamos por ejemplo, ¿no? Si buscamos... que es como una fantasía basada en una marcha mora. Pues pone que es una marcha mora, pero no lo es, ¿vale? Banda sinfónica, sí, por allá. Tenemos marchas moras. Bien. Flores. Pues es un compositor de mucha relevancia, Amando Blanquer. Yo, que vosotros intentaría conseguir algún disco en YouTube, creo, me parece que tiene un topic, que ahí se puede escuchar música de él sin ningún problema. Vale, otros interesantes son Miquel Asín-Saragó, y este siempre lo utilizo para demostrar un poco que sí, que es un compositor nacionalista, aunque se le recuerda más quizá por su obra Los Madriles, que no está basada en música valenciana, o por la banda sonora de Bienvenido a Mr. Marshall, el pasodoble de Los Americanos, o las bandas sonoras de García Berlanga. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de una de sus obras que a mí más me gustan, creo que es muy interesante, que se llama Mare Nostrum, que es el Mediterráneo, y está basada, sobre todo la primera parte, la primera sección de la obra, en esta canción que me imagino que conoceréis de cuando era pequeño. Serra de Mariola, Serra de Mariola, tota tota floretes sí, tota floretes no, tota floretes.
la melodía, ¿no? Serra de Mariola, tal, todas las floretes y la caidita, ¿vale? Escuchamos los primeros minutos de esta obra. Es el Auditorio de Buñol, es la banda joven de la... Pero se ha tirado 3 minutos y medio para desarrollar la melodía de la Serra de Mariola, que es un poco lo que pasa con la música clásica, ¿no? Que se hacen las cosas más largas, se desarrollan. Muy bien, y bueno, para ir terminando vamos a escuchar a 3 compositores brutales, bajo mi punto de vista. Uno es don Rafael Talens Pelló, de Cullera, el Beethoven de Cullera, que lo decían por ahí de vez en cuando. Fue profesor directo de Ángel, si no recuerdo mal. Y se le recuerda por su obra Cançons de Mare, que la gente del Litro la ha visto hace poco, creo. Ah, tú no eres del Litro, pensaba que sí. Es verdad. Las Cançons de Mare, ¿no? Se lo ha visto hace poco. Por eso he elegido una que me gusta a mí más, que está basada, al menos este principio que vamos a escuchar, en un toque tradicional de dulzainas, y se llama Festivals.
por oír un fragmentito. Yo entiendo que conocéis Cançons de Mare, que es la más emblemática quizá, pero tiene un montón de música y mucha de ella de mucha calidad. ¿Vale? A mí me gustaría hacer en esta clase un poco justicia a un compositor que se llama Aurelio Pérez Perelló. Un compositor que tiene un montón de pasodobles, pero tiene también un montón de obras originales para banda. Y bueno, pues es un compositor de Buñol. Lo que pasa es que pues en su sociedad musical, que es la artística, pues nunca se han tenido las ganas o lo que hay que tener para hacerle un disco, recuperar su obra, que es de mucha calidad. Aquí se le han hecho discos a todo el mundo, menos a nuestro compositor, que es un compositor, bajo mi punto de vista, brutal. La única obra que he encontrado en internet para escuchar entera es Sugerencias. Eso sí, pasodobles están todos. Si entráis en el canal Pasodobles de YouTube, ahí tenéis prácticamente todos sus pasodobles que se cuentan por decenas. Y pasodobles, sobre todo pasodobles de concierto de mucha calidad. Pero bueno, su obra Sugerencias fue una obra bastante premiada, aunque tiene obras también buenísimas, como puede ser Corazón de Madre o La elegía Juan Ramón Jiménez, que es una maravilla, o El Gurugú, también una obra ambientada en Buñol. Pero bueno, de esas no existe grabación en disco. Es una lástima. Quizá en el futuro pues se le haga justicia a este compositor, pero de momento, bueno, el dicho de que nadie es profeta en su tierra, quizá en este caso sea cierto. Ahora, porque conociráis de la asistencia de este compositor, que bajo mi punto de vista es un compositor brutal. Para terminar, pues, por hablar de Manuel Penella, ¿no? Quizá también Manuel Penella Moreno, uno de los compositores también más emblemáticos del País Valencià. En este caso es una obra que es solo para banda y está basada, correcto, está basada en toques tradicionales valencianos, pero esta versión que he encontrado canta María Amparo Hurtado, que es una cantadora magnífica, que creo que ya hemos oído algo de Can Desfil, cantado por ella aquí en clase, al menos el año pasado quizás, y luego Xavier Benedito, Xavier de Vétera, que es un cantador también que está pues ahora muy en el top, ¿no? Y luego, bueno, un guitarro, que es la guitarra pequeñita, valenciana, y una guitarra que no están en la partitura original, pero bueno, los 5 minutos que quedan de clase me gustaría dedicarlos a escuchar esta pieza, pero con el cante. Si escucháis la original, veréis que, por ejemplo, en el trozo del Can Desfil, en vez de haber un cantador, es un bombardino. Pero bueno, aquí lo han hecho de esta manera.
això no et vull, per això no et vull, eres perdiueta i m'has negat en Vale, hemos podido escuchar ahí un montón de cosas, desde Albaes a Entradas de Candestil, una riberenca, una ópera valenciana, yo qué sé, una obra bastante emblemática. Nada, espero que os haya gustado y que escuchéis más música valenciana, desde luego.